Andrea, que bonitos premios, eu tamén quería un para mí. Claro que tamén é certo que non traballamos tanto como eles. Ya, yo también quería uno. Pero bueno, ya hablaré con alguno de ellos para que me lo dejen. Que, por cierto, Hernán, ¿dónde estás? Tú eres el que me lo va a dejar. Y ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar para presentar a esa persona que todos nosotros conocemos perfectamente, ya sea porque somos sus compañeros de clase Ou por haber aprobado lengua e historia grazas a eles os magníficos apuntes. Un aplauso para Hernán Comesaña. Ya es casualidad, pero yo también vine a hablar, como Julio, de Atenea. Porque Atenea es, además de la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra y la diosa de las victorias. Y a ella dedicaron los griegos un templo cuando vencieron en la batalla de Salamina. Fue allí, en aquella isla, donde, enfrentándose a una flota que los dobló en número, los helenos consiguieron derrotar al inmenso ejército persa e inclinar el curso de la guerra a su favor. Fue una victoria totalmente inesperada, precedida por heroicas, pero trágicas derrotas. Los griegos se jugaban mucho allí. Su patria, su cultura, su propia vida. Tuvieron miedo, sí, pero no flaquearon. Sufrieron, pero aguantaron el dolor y acabaron al fin por alzarse con un triunfo. En fin, buenas tardes a todos, padres, profesores, compañeros. Dicen que la historia está condenada a repetirse, y quizás es cierto, porque nosotros, como los griegos en Salamina, también nos hemos enfrentado a un enemigo que parecía muy superior. Hemos avanzado con valentía a su encuentro y finalmente nos hemos alzado con un triunfo. No hablo solo de segundo de bachillerato. La nuestra es una batalla que viene de lejos y que para algunos comenzó en este centro hace ya 6 años. Yo no estaba allí entonces y no puedo, por tanto, decir mucho, pero por mi propia experiencia debió ser un tiempo magnífico y por lo que me han contado ellos, los alumnos que estuvieron allí tienen un recuerdo fantástico de él. La mayoría de nosotros, sin embargo, llegó al Castelao hace 2 años, cuando comenzábamos segundo de bachillerato. Y de eso sí puedo hablar bien, porque ¿quién no recuerda la incertidumbre y los nervios de comenzar el nuevo curso? Un centro nuevo, una etapa nueva, compañeros y profesores nuevos. Llegar a clase y apenas encontrar, o no encontrar en absoluto, caras conocidas entre la gente. Hoy sonrío al recordarlo y al pensar en qué se han convertido todos aquellos extraños de los que antes no sabía nada. Primero fue un curso dulce, de descubrimiento, de nuevas amistades. Fue un curso en el que muchos maduramos, a nivel académico, sí, pero sobre todo a nivel personal. Y bien que nos hizo falta, porque con ello tuvimos que afrontar la que sin duda alguna ha sido la etapa más difícil de nuestra vida, segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato ha sido nuestra Salamina particular, una batalla dura y despiadada en la que hemos puesto mucho en juego. Segundo, como Salamina, nos ha forzado a dar lo máximo y lo mejor de nosotros mismos. Ha sido un combate, en muchos casos, desesperado, en el que nos hemos tenido que enfrentar, con los mínimos recursos y con el mínimo tiempo, a montañas de temarios, a trabajos contra reloj y a exámenes asfixiantes para los que apenas daba la hora. Y todo para culminar, tras meses de esfuerzo y sacrificio, en la tan temida selectividad. Hemos tenido que probar todo lo que habíamos aprendido, lidiando al límite de nuestras fuerzas con el miedo y la frustración, avanzando, a pesar de las adversidades, para culminar lo que hace tanto tiempo parecía tan lejano. Segundo de bachillerato nos ha costado, sí, bien que lo ha hecho. Nos ha costado días sin apenas dormir, interminables horas de estudio y sacrificio. Nos ha costado enfrentarnos a nosotros mismos y tratar de ir cada día un poco más lejos. Y finalmente hemos ganado, pero también, como en Salamina, tuvimos que caer y ser vencidos para poder alzarnos con el triunfo. Porque, así como antes de Salamina habían resistido en las Termópilas 300 espartanos, muchos también resistieron ante asignaturas que veían imposibles y sucumbieron para luego levantarse. Porque, así como antes de Salamina los navíos griegos se habían retirado, huyendo de la inmensa fuerza persa, muchos también tuvieron que aceptar una mala nota y volver luego a intentarlo para conseguir la victoria. Los griegos dedicaron su triunfo a Atenea, esa diosa de las victorias, esa diosa de la guerra, que os había armado con la astucia necesaria para vencer a sus enemigos. Nosotros también lo dedicamos, ya no tanto a nuestra astucia, sino a ese espíritu de superación y sacrificio que nos ha llevado a estar día sí y día también luchando por nuestros sueños. En primer lugar, sí, nos dedicamos a victoria nosotros, los estudiantes, porque somos nosotros los que, con nuestras propias manos,
la hemos conseguido. Pero nada de esto hubiera sido posible sin todos aquellos que nos han apoyado. ¿Es que alguien podría olvidar la labor infatigable de los padres que siempre han estado y estarán junto a nosotros? En los momentos buenos y en los malos, en la alegría y la tristeza. Han sufrido, no sé si tanto o más que nosotros. Han estado allí para entendernos, para escucharnos y para tendernos la mano, a veces impotentes ante nuestra necesidad, pero siempre buscando la manera de hacernos el camino un poco más fácil. ¿Quién entiende lo que es ser padre, sin un padre o una madre? Bueno, a decir verdad, quizá ni siquiera ellos lo entienden, pero sí lo sienten, porque ser padre o ser madre es algo mucho más intuitivo que racional. Es aprender un oficio que no tiene escuela, es escuchar esa voz que está grabada en lo más profundo de cada uno. Es, en suma, querer todo lo que se puede querer a alguien, a un hijo, a una hija. ¿Existe acaso medida para eso? Atenea, además de su lanza, portaba un escudo. Nuestros padres han sido ese escudo, pero nuestros profesores forjaron la lanza. Fueron ellos los que, día a día, nos transmitieron los conocimientos, sí, esa lanza, que nos han permitido llegar hasta donde estamos ahora. A ellos también les dedicamos una victoria que es en gran parte suya, de sus clases, de su espíritu apasionado, de la inagotable energía que los mueve y del cariño con el que nos han recibido. Nuestros profesores han sido maestros, no solo de sus asignaturas, sino también de la vida, y nos han enseñado cosas que no nos han hecho crecer académicamente, pero sí, y eso es lo más importante, como personas. Ojalá, y ese es nuestro único deseo, sigan conservando siempre la ilusión por enseñar y la sonrisa en el rostro al hacerlo. Y, en último lugar, debemos volver a nosotros, los estudiantes, pero no como estudiantes, sino como compañeros. Como esos compañeros que han estado ahí todos los días, como esos brazos en los que nos hemos apoyado, como esas personas que nos han acompañado a lo largo de este camino. En fin, como nuestros amigos. ¿Qué seríamos los unos y los otros? Somos el entorno vivo en el que hemos crecido, llorado y madurado, en fin, con los que hemos compartido nuestras alegrías y nuestras tristezas. Somos aquellos que están hoy aquí, pero somos también los que nos dejaron a lo largo del camino. Y somos también esos héroes que nos han inspirado con su lucha y que se fueron, por desgracia, demasiado pronto. Porque la vida, como esta victoria, tiene un sabor agridulce. Porque la vida no es solo sonreír, también es llorar, y es entender que todo llega a su fin. Por eso nos alegramos y por eso nos entristecemos. Porque, por una parte, culminamos un curso duro y meses de esfuerzos ininterrumpidos. Pero, por otra, clausuramos una etapa llena de recuerdos y experiencias y nos alejamos de las personas que han hecho posible que todo esto fuera tan maravilloso. Dicen que esto no es un adiós. No, no lo es. No lo es, pero quizás sí lo sea. Es cierto que nos seguiremos viendo y que conservaremos nuestras amistades, pero el tiempo acabará por separarnos. Ya lo hace ahora. Esta es la última vez que estamos todos juntos en una misma sala. Ya no somos una clase, ni un grupo, ni un curso siquiera. El tiempo lo ha cambiado todo, también a las personas que fuimos. Porque, como decía Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Hemos crecido y hemos madurado, y gracias a esa madurez conocemos nuestro destino y lo aceptamos. Los atenienses, mientras levantaban el templo su diosa, volvían a ir a la guerra, esta vez contra los espartanos. Como ellos, nosotros celebramos la victoria, pero no dejamos de lidiar batallas, porque tras esto vendrán nuevos desafíos, nuevas experiencias y nuevas personas, días buenos, días malos y, en resumen, un tiempo en el que nos tocará abrirnos al mundo, un mundo a veces injusto y cruel, y luchar contra él y tratar de cambiarlo. Esa es nuestra madurez, saber que la vida en sí misma es un combate y que nacemos para luchar y seguir adelante. Saber que la vida, por tener un final, es un trayecto y que no importa tanto la meta como el camino que nos lleva a ella. Es esa madurez que nos dice, hoy no es un día de lágrimas, porque sabemos que, siendo la vida una lucha constante, nosotros somos las batallas que decidimos librar. ¿Cómo las libramos y con quién lo hacemos? Por eso no debemos estar tristes, porque la marca que ha dejado en nosotros este tiempo es indeleble. Porque podremos separarnos, nuestra tristeza podrá romperse e incluso el recuerdo, que tan arraigado está hoy en nosotros, podrá desvanecerse. Pero lo que somos, eso jamás se borrará. Porque somos el cariño y el abrazo de nuestros padres, pero también somos el cansancio de levantarse todas las mañanas. También somos las horas de clase y las horas de estudio. También somos la pasión y la sonrisa de un profesor a enseñarnos, la mano siempre tendida, dispuesta a ayudar de un compañero y, en fin, todos los recuerdos y experiencias que hemos vivido juntos. Digo somos
y aspiro a hablar por todos vosotros, pero también quiero hablar por mí y poneros voz. Porque yo, como todos, soy aquellas personas que me han enseñado, que me han inspirado y que me han apoyado. Porque yo, como todos, soy aquellos con los que he sentido, con los que he llorado, con los que me he reído. Porque yo, como todos, soy aquellos que me han hecho vivir y con los que he vivido. Y por hacerme vivir a todos vosotros os digo, de todo corazón, gracias.